Hola, hay una pregunta que dice que qué es la pedagogía sistémica, ideas básicas. Como no hay mucho tiempo, siempre decimos que la pedagogía sistémica hay que vivirla, porque son unos cursos que se suelen hacer en fin de semana y que no hay discursos. Normalmente son a base de movimientos y estamos vivenciando todo. Pero sí que os voy a resumir un poquito. La pedagogía sistémica nace a partir de las constelaciones familiares de Hellinger, creadas por Angélica Olvera, una mexicana que es bióloga, pero que ante todo es maestra y que ama la vida apasionadamente. Y entonces ella dijo, si esto de los órdenes del amor que habla Hellinger lo llevamos a la escuela podrá cambiar. Y está teniendo un efecto increíble. ¿De qué manera? Con los objetivos que ella planteó, que fueron ubicarse y contextualizar. Son dos objetivos claros de la pedagogía sistémica. De tal manera que si yo me ubico en mi propio sistema familiar, yo puedo estar en otros sistemas. Y si yo tengo en cuenta el contexto en el que estoy, que no tiene nada que ver con otras generaciones o otros contextos, entonces puedo responder. Todo esto se hace en varios fines de semana, donde cada cual lo que va haciendo es un poquito lo que transmitía el primer día, ¿no? Ayer. Conocerse a sí mismo. Cuando te conoces a ti mismo y estás bien, puedes estar de otra manera en la escuela. El genograma, que la misma persona hace la pregunta, es una herramienta de las que empleamos dentro de pedagogía sistémica. El genograma se ha empleado mucho en la salud y en la medicina. Normalmente es como si fuera una especie de árbol genealógico donde se pregunta el nombre de los padres, el nombre de los abuelos, de los tíos y tal. El enfoque del genograma dentro de sistémica es diferente porque lo que hace es que aquello que conocemos de nuestras propias raíces lo vamos a ver desde lo que pudo transmitir emociones, cargas o pesos que tenemos que inconscientemente estamos haciendo por fidelidad. De tal manera que al conocer nuestras raíces, nosotros podemos ir dejando aquella mochila que hemos estado llevando, aquello de los niños cuántas veces están en la escuela viendo a la mamá que sufre y dice el niño, yo por ti mamá. Entonces el niño está sufriendo. Hay mamás que hemos visto que quieren morirse, yo me he encontrado con varios casos de gente, a pesar de ser muy joven, que se quiere ir, y los niños, por ejemplo, no paran de llorar por las noches y mantienen a la madre en alerta. ¿Qué nos está queriendo decir el niño? A veces pasa esto, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo el genograma y vemos cuál es nuestra raíz, cuáles son nuestros comportamientos, nos ubicamos en nuestro propio sistema, estamos de otra manera en la vida. Es muy sanador porque todo tiene la solución. Una de las características que a mí me gusta hablar de sistémica cuando tiene que ser así muy breve es que es una pedagogía que tiene diferencias en el sentido de que es integradora, no excluye absolutamente a nadie porque está en función de los órdenes del amor, es integradora, es positiva, es una pedagogía que busca siempre la solución, no ve el problema. Normalmente cuando hablamos en claustros o así nos reunimos varios maestros, hablamos del niño problema y ponemos el problema por delante del niño. Y una cosa es el problema y otra es el niño. Entonces, en pedagogía sistémica lo que estamos haciendo es cambiar la mirada. Cuando yo cambio la mirada con respecto a mi padre o a mi madre, sin darme cuenta, cambio la mirada a todos los padres que me vienen a la clase y a todas las madres que me vienen a la clase. Cada vez que estamos viendo la relación que tenemos con los compañeros, en pedagogía sistémica analizamos la relación con los hermanos. Es una pedagogía activa de mi propio sistema familiar para ver cómo estoy en los otros sistemas que me ubico en la vida. Y por eso facilita mucho el trabajo a los maestros. Es un comentario que suelen hacer la mayoría porque actualmente, al principio sí que se hacía, por lo menos en Zaragoza, que te lo pagaba la institución, luego retiraron las ayudas y ahora la gente se lo está pagando de su bolsillo y de su tiempo libre.
y aún así dicen, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Algo debe tener cuando ha tenido tanta cosa. Hay una persona que pregunta, que lo voy a unir con esto también, la pedagogía sistémica es muy amplia, decía, sí, es un campo muy amplio. ¿Podrías explicarnos algún ejemplo de actividades o experiencias que se lleven en el aula con este tipo de pedagogía? Voy a decir dos cosas, una la voy a mostrar muy brevemente y la otra la voy a contar. Solamente el detalle de que en infantil las maestras están pidiendo a los niños que traigan la foto de papá y la foto de mamá da lugar al lenguaje, mogollón, como dice Maturana, sobre cómo están en la familia. Sabemos que hay muchos niños ahora que dicen que tienen dos papás o que no tengo papá, y cuando la maestra es capaz de hacer el ejercicio de transformación, ¿cómo que no tienes papá? Es imposible. Solo ese ejercicio hace que el niño entienda que tú sabes de estas cosas y confían en ti. Porque todos sabemos que tenemos un papá y una mamá, que son únicos. Y cuando el maestro puede explicar que tú tienes un papá y el otro que está con tu mamá ahora es alguien que le está acompañando a vivir, le sale del corazón porque lo tiene muy integrado. Entonces son maneras de ir respondiendo a toda esta problemática que tienen los niños con las nuevas familias que están apareciendo, que se resuelve todo como de un plumazo. O sea, es que le sale de forma natural. Porque ninguno de los que formamos en sistémica, que yo sepa, damos recetas de cómo hacer. Nadie contamos esto es lo que hay que decir o lo que hay que hacer, sino que estamos trabajando con la persona que se está formando y es una formación como muy personal. Yo decía lo de las fotos de los niños porque se sienten muy acompañados teniendo allí a papá y a mamá. El que no tiene la foto porque no deja a la madre, no da permiso, a veces hay señoras que están muy enfadadas con su pareja, ¿no? La maestra le dice, bueno, ponemos aquí un recuadrito, yo sé que tienes un papá que está pensando en ti y tú también lo tienes en tu corazón y aquí está. Entonces, y a mamá no le gusta que lo pongamos y también está bien que mamá lo piense así. Ella cuando pueda lo resolverá, ¿no? Entonces son como se va creando otra dinámica en la escuela. Y otra cosa que me parece importante, representativa, que aprendemos en sistémica, ¿me ayudáis? Todos nos ponemos de pie. Pues mira, Marita va a hacer de mamá. Tú, por ejemplo, bueno, te voy a poner aquí de papá. Tú vienes aquí, de niño, y otro niño. Lo primero que aprendemos en sistémica es que siempre hay un padre y una madre. El padre es el que da la vida. Y la madre es la que la mantiene. Pues siempre decimos, no, la vida la da la madre, porque es la que pare, ¿no? Cuando hablamos de dar, es que una mujer sola es incapaz de dar la vida. Necesitamos al hombre. Y dentro del estudio de generaciones y de la mentalidad que tenemos, aprendemos a valorar el papel del hombre, porque estamos en una sociedad donde las mujeres somos demasiado masculinas y estamos prescindiendo de ellos. Para que haya equilibrio tenemos que dar a cada uno su lugar. La importancia del hombre en la escuela tenemos que trabajarla con todos los padres que entran y con todas las mujeres enfadadas con la pareja. Esto es básico. Él la da y ella la mantiene, porque si voluntaria o involuntariamente aborta, la vida no llega. Para que ellos lleguen hace falta que los dos estén de acuerdo, ¿vale? Esto es muy básico lo que vamos haciendo. El que llega primero es el primero y el que llega después es el segundo. Si el segundo, vamos a imaginar que hay un aborto aquí, tendríamos que poner a alguien de aborto y él sería el tercero. Es una manera de, hemos comprobado en sistémica como los niños con problemas de matemáticas vienen de sistemas donde no se ha contado ordenadamente. Trabajamos el orden. ¿Esto qué significa? Significa que cuando aprendemos en cada familia que todo tiene un orden y que ellos llegaron primero y ellos son los que cuidan a los que llegaron después, vamos a poner aquí al segundo, un representante. ¿Qué? ¿Te queréis poner de aborto?
Sí. No. El aborto también cuenta, esto sí que lo vemos mucho. Sí, por ejemplo ahí. Sí, sí. Esto significa que aquí estamos viendo a los que cuidan a los pequeños. Los pequeños normalmente intentan cuidar a los mayores y entonces se saltarían el orden. Están haciendo lo que llamamos abuelear, es una palabra que emplea mucho Angélica, ¿no? Cuando nos saltamos el orden, las cosas no funcionan, el sistema no funciona. ¿Qué repercusión tiene esto en la escuela? La escuela también tiene una relación de iguales, que es los compañeros de trabajo, y también tiene una institución, tiene alguien que da la vida a la institución y alguien que la mantiene. Normalmente muchos cabreos de maestros, con perdón de la expresión, viene porque no somos capaces de agradecer a los que nos dan de comer. Esto puede ser la administración, puede ser la dirección, que nos están manteniendo, nos están permitiendo el poder hacer el trabajo. Cuando hacemos toda la ronda de cuál es el orden en una escuela, los primeros de todos están los padres. Gracias a los padres tenemos trabajo. Gracias a los padres podemos ejercer lo que estamos deseando. Todo este orden, no tengo mucho tiempo ni os quiero robar a vosotros. Todo esto se ve en sistémica y se va viendo con movimientos y con gente que dice no, yo no quiero estar ahí, yo no entiendo esto, yo no, y vamos haciendo. Por eso, como lo hacemos con movimientos parecidos a los de constelaciones sin ser constelaciones, la pedagogía sistémica va calando en los poros de cada uno, de tal manera que hay un momento en la formación en la que dices, ahora entiendo a mi padre, ahora entiendo a mi madre, y sin querer la paz se mete en el corazón y entonces trabajamos de otra manera. Y ahora entiendo que no todas las cosas tienen que ser como yo pensaba, porque vamos cambiando la mirada continuamente. ¿De acuerdo? Creo que con esto ya, gracias. Nos he explicado. Pero no robar tiempo. Hay otra pregunta que dice... Ah, vale, vale. Bueno, desde otro punto de vista, básicamente hay dos cosas. Una que yo la encuentro muy interesante, que aquí pone, y es, dice, bueno, nos has dicho que posiblemente teníamos vosotras más experiencias que yo con los niños, pero el hecho de que en la escuela pueda haber alguien que nos ayude a mirarnos y a hablar sobre lo que estamos haciendo y nos haga devoluciones, creemos que eso puede ser, ¿no? O sea, la persona dice algo así como aprender a mirarnos con maestros con sabiduría y aprecio, ¿no? Realmente esto es una de las cosas que desde el ICE de la Autónoma hace años que estamos intentando llevar a cabo y reivindicando en el sistema. El sistema escolar pensamos que necesita un cambio a fondo sobre su formación permanente. Se han invertido millones y millones de dineros en cursos y tal, y se ha visto que eso ha tenido poca efectividad. Hay muchas causas, ¿no? Pero posiblemente una de las causas sea el hecho de que la distancia que hay entre la escuela, el lugar de trabajo, y la formación, ¿no? Entonces tenemos experiencias en las que hay personas, concebimos la escuela como un sistema también, y entonces ver cómo puede haber personas que tienen la confianza del claustro, un claustro que normalmente necesita estar él claro y como venimos a decir, nosotros estamos dispuestos en algunas cosas, pedimos alguna ayuda, eso tiene que estar, pero personas que son reconocidas por ese claustro y les depositan confianza, ¿para qué? Pues para poder hablar sobre lo que están haciendo y esta persona les traiga información. En esos casos hemos visto cómo eso ha sido una ayuda importante para el funcionamiento de los proyectos de escuela y los maestros suelen estar muy contentos.
Bueno, yo creo un poco que esa pregunta venía en este sentido y decir, sí, realmente, si eso pudiese estar en el sistema, yo creo que daríamos un gran avance. ¿Por qué? Pues porque, claro está, cuando hacemos de maestros, lo que sabemos es que todos, ¿qué hacemos de alguna manera? Hacemos aquello con lo que hemos aprendido, ¿no? Y aunque en la facultad nos hayan explicado muchas cosas, también sabemos que lo que nos han explicado como ha sido explicado y muchas veces no vivido, además de la forma que sea, ¿no? Pues luego cuando vuelves o cuando tú vas a trabajar al centro, eso es como si no te hubiese pasado. Tú lo que haces es, de alguna forma, repetir, intentando mejorar lo que has vivido como alumno. Eso está bastante estudiado, ¿no? Bueno, pues sería ese tipo de cosas. Yo me gustaría incidir otra vez en lo que decía esta mañana, que era, para mí, un elemento muy importante profesional es el repensar el conocimiento. O sea, lo que para mí, y ahora voy a ser muy concreto, ¿vale? Pero solo con la idea de lo que para mí son las matemáticas, a lo mejor es que no tiene que ser así. La conciencia que yo he adquirido como alumno de matemáticas, pues a lo mejor es que me la tengo que replantear profundamente, ¿no? Y yo creo que eso es una discusión para la escuela actual, ¿no? Pensando en el futuro, que no la podemos, no me sale estalviar, no la podemos ahorrar. Bueno, y luego otra pregunta que había, me dicen, oye, exceso de responsabilidad civil, una carita triste, ¿no? Salir a la naturaleza, una carita alegre. ¿Me podrías explicar qué significa aquí el concepto de responsabilidad civil? Bueno, cuando os contaba esto de la responsabilidad civil, para mí era una idea de que, para mí, nuestra responsabilidad como educadores trasciende la responsabilidad civil. Va mucho más allí. ¿Qué quiere decir esto? Yo he escuchado muchos compañeros que han dejado de hacer cosas por miedo a que, oye, pues, ¿y si les pasa algo a los niños? ¿No? Y tenemos muchas experiencias sobre cosas que han ocurrido, ¿no? Y a veces la misma, bueno, en nuestro caso el mismo Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña a veces no ha facilitado que se hicieran cosas si no habían los suficientes permisos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la experiencia de hoy de los pollitos, resulta que no se puede tener corrales de gallinas en la escuela, porque eso es un foco de infecciones y no sé qué. ¿Cómo se solucionó el tema? Hablando con los padres. No se arregló la ley. Tenemos claro lo que hacemos y lo que hacemos tiene sentido, lo hablamos con los padres, hacemos un consejo escolar, tomamos nuestras decisiones y tiramos para adelante. Era esa idea, ¿no? Hay dos cositas cortitas y una dice, y la primera dice, no tengo tiempo. ¿Cómo quitarnos esta frase de la cabeza? Diciéndonos, tienes el mismo tiempo que Einstein, Fleming, Graham Bell y mira todo lo que hicieron. Lo que no sabemos es cómo compaginaron la vida con la familia, con los amigos, eso no lo sabemos. La historia eso no pasa. Bueno, simplemente para mí es cuando nos escuchemos al decir esa expresión, pues que la cambiemos y digamos que es la realidad, pues que tengo un exceso de tareas o de trabajo. Lo que sí esto nos abre a la reflexión, que solamente la apunto, de que nos podemos mover con tres conceptos o vivencias. Una, lo urgente; dos, lo importante; tres, lo esencial. Los sistemas, sobre todo los políticos, funcionan por las urgencias. Y pocas veces lo urgente, pocas veces es importante y casi nunca esencial. Para distinguir qué es urgente, qué es importante, qué es esencial, es fundamental un discernimiento.
Otra dice, quiero estar feliz para poder dar alegría a mis alumnos. Pues ya está. No hay nada que comentar. Y hay una, porque voy a dejarla más para al final, cuando dice, ¿cuándo debe empezar un niño a leer y a escribir? ¿Por qué? ¿Y qué repercusión tiene adelantar este aprendizaje, ¿no? A ver, esto no es el tema de la jornada. Y en pocos minutos yo no quiero hacer un planteamiento que lo que sea generar más discusión, porque no puede uno abordar el tema en profundidad. Lo que sí yo digo es que me parece, porque lo estoy viviendo, hemos recibido nosotros a los niños en primero, ¿no? Y muchos ya vienen sabiendo leer, pero es verdad con unas carencias tremendas en lo espacial, en lo relacional, en los hábitos fundamentales. Muchos leen pero silabeando, leen pero no se enteran de lo que leen. Entonces yo hablo ahora como maestro de primaria, de primero. Lo que yo pedía, o yo pediría a los maestros de infantil, primero, que tengan la conciencia de que infantil como la primaria es una etapa que tiene sentido en sí misma. Ninguna etapa educativa es preparar para la otra. Y la mejor forma de preparar para la etapa que siguiente es vivir a fondo y a tope lo propio específico de cada etapa. Luego, para mí, no quiero que me vengan leyendo, ese es mi trabajo en primero y segundo. Ahora, hay niños que son muy despiertos y hay niños que quieren leer antes. El problema para mí no solamente es cuándo, es también cómo. Y lo que he hecho en falta, al menos en mi centro nunca lo hubo, fue una reflexión pedagógica en profundidad. Ya sabemos por la psicología del aprendizaje cómo aprende un niño a leer. Ya sabemos los límites, valores y limitaciones de los distintos métodos de lectoescritura. Pues hagamos una reflexión en profundidad y veamos. Lo que yo sí he observado es que hay niños que no tienen la madurez suficiente y el forzarles antes de tiempo, desde luego, es cargarnos a ese niño para los restos. Esa es mi experiencia personal y también eso hay que atenderlo, ¿no? Entonces es un tema, como digo, poliédrico, muy complejo, y que yo sé que hay muchas... una anécdota. Una amiga mía pidió pasar de primaria a infantil porque sentía que iba a sentir mucha más libertad curricular. Ella quería entrar por la cosa holística, por los aprendizajes alternativos. Y dijo, bueno, me voy a infantil, que allí hay más libertad curricular, ¿no? Y se encontró con un equipo de compañeras donde estaban ya con cartillas desde los 3 años, ¿no? Entonces está en una poquita de depresión la compañera por ese tema, ¿no? Y ahora pero es un temón esto, ¿eh? De otras cosas porque un aprendizaje inadecuado de la lectura, de la lectoescritura, no despierta un amor por la lectura. Y entonces es verdad que los niños muchas veces no comprenden lo que leen, ¿no? Entonces, cuando luego casi todo el resto del aprendizaje escolar va a ser a través de la lectura. Entonces yo creo que para mí, ya que está aquí la de infantil, me enseñó lo siguiente. Yo, cuando estuvo el boom inmobiliario, delante de casa empezaron a construir muchas viviendas, ¿no? Y yo iba todos los días, miraba y contemplaba, y yo decía, qué lentos. Era muy lento todo el trabajo de los cimientos. Hasta que una vez dejaban los cimientos y aquello se levantó por encima. Vuestro trabajo es el más anónimo, el más secreto, el más oscuro, porque es que va a quedar en sois los cimientos de todo el edificio que se va a construir. No tengáis prisa, daros tiempo. Os lo digo como maestro de primaria y sobre todo disfrutar de esa libertad curricular que luego... Esta ya viene sobre cómo entrar al corazón. Entonces la primera dice, ¿cómo entrar al corazón? Ha dicho que se puede de 3 maneras, con el cuerpo, con la lengua y la tercera cuál era. Y esta pregunta tal vez sea más adecuada en otra jornada de educación, pero a veces a los profesores que nos dedicamos, intentamos educar o encender una luz en los adolescentes, se nos hace muy complicado por los muros que rodean sus corazones. ¿Cómo podríamos tocar o educar en el corazón en secundaria? Bueno, mi experiencia es exactamente la misma. Porque de hecho cuando yo hago un ejercicio con los profesores y luego le pongo el vídeo de los niños, hasta prácticamente el lenguaje es el mismo. Los niños, en lo que es el ámbito de lo energético, de lo espiritual, del mundo interior, son sabios y a veces comprenden más allá de lo que puedan conocer del valor conceptual de las palabras. Yo he tenido una experiencia sobrecogedora en un centro de educación especial de dificultades serias, severas, en el puerto de Santa María. Quería ver cómo respondían los niños de educación especial a este tema de la lengua y fue sorprendente, fue realmente increíble.
Y una de las cosas que un educador de allí llorando me comentaba, me decía: José María, mira, nunca hemos visto a los niños con este estado. Fui a trabajar el Día de la Paz, es que allí se celebra el Día de la Paz. El Día de la Paz habían estado el colegio empapelado, ¿no? Y fue muy bonito porque me decía este maestro, dice: nunca hemos visto a los niños en este estado de serenidad. Y yo les dije: ¿cómo me notáis de cansado a mí? Y me digo: a ver, o sea, tú vas a hacer, imaginaos que cuando Maite ahora, o yo cuando hacía el ejercicio, tú para llevar a los niños a un estado de paz o de relajación, tienes que entrar en ese estado. Imagínate, bueno, venga, vamos cerrando los ojos, poniendo los pies en el suelo, vamos a entrar en un estado de paz y relajación. Tú tienes que entrar en el mismo estado que tienes que contagiar. Por lo tanto, cada relajación hecha para los niños es un regalo para el maestro o la maestra, que también se pacifica en ese momento. Entonces, ¿cómo resumiría yo la cuestión, ¿no? Para mí, ¿qué significa llevar al corazón, conducir al corazón? Nosotros estamos donde está la conciencia. Entonces, cuando invitamos a que la conciencia, la atención del niño o del adulto esté en el corazón, ¿a qué le estamos invitando? Simplemente a sentir, a vivenciar, a experimentar qué pasa cuando llevamos la conciencia ahí. Porque en realidad todo el mundo habla de interiorizar. Y en realidad no hay que meter nada, es más un liberar. No se trata solo de relajar muscularmente a un niño, es un liberar lo profundo. Y en lo más profundo de nuestro ser ya está la alegría, es una alegría interior, hay una paz interior, hay una empatía siempre que brota del corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo es el camino que yo he ido descubriendo con los niños? Pues he descubierto, va a salir un libro ahora, que lo comentaba con David, ¿no? De varios autores, que se va a llamar Maestros del Corazón, una pedagogía de la interioridad, y uno de los otros autores, Luis López, tiene un programa de educación emocional que se llama el programa Treva. Él habla de que ha hecho un estudio, no me acuerdo si eran 40 o 100 y pico, de tradiciones meditativas, espirituales, y él de todo eso había sacado como 9 pasos fundamentales en toda experiencia interior. Y yo, cuando leía el artículo de él, se lo comentaba, digo, me da cuenta que los rituales del corazón, las experiencias del corazón que yo hago con los niños, resume en una experiencia muy sencilla esos 9 pasos. ¿Cómo hago yo una experiencia del corazón? Primero, a ser posible, si es posible, por el espacio que a veces no es posible, una disposición circular. Sobre todo cuando ya los niños ya han hecho varias experiencias, ya han integrado la lengua y ya no se sorprenden de tener la lengua fuera de la boca. Como me preguntan de los adolescentes, yo en secundaria trabajaría siempre primero con alumnos que voluntariamente se presten, porque estos, cuando vivan, cuando se conmuevan, cuando realmente toquen y se emocionen con su mundo interior, van a alargarlo, lo van a comentar y van a despertar el interés de los demás, ¿no? También a veces lo que hacemos es empezar los primeros ejercicios hasta que ya se familiarizan, y para que no se distraigan con lo que hacen los otros, en el suelo. Las primeras experiencias también se pueden hacer en el suelo. Pero por lo general, pues lo que tenemos, no hay sitio, al menos en la mayoría de las clases que yo estoy, no hay sitio para alfombra ni el suelo, pues a lo más montamos las mesas a los lados y nos ponemos en círculo. Primera parte, entramos, cerrar los ojos. Lo que decimos, cerrar los ojos como una manera de abrir un camino hacia adentro. Para mí, educar con corazón implica 3 trabajos con los ojos. 1, el arte de cerrar los ojos para conectar con el mundo interno. 2, el arte de tener los ojos bien abiertos, que es todo el tema de la atención y de la escucha. Y 3, el arte de encender los ojos, que es justamente el poder volver a conectar los niños con su alma cuando los ojos se encienden. Primera parte, disposición del grupo, a ser posible circular. El círculo, eso lo sabéis muy bien los catalanes, que bailáis en círculo vuestra sardana y decís: escolta, sisplau, nosaltres som una nació. Nosotros esa conciencia andaluza no la tenemos y por lo tanto vayamos mira cara a cara, que es la primera y la segunda. Porque el alma y el sentir de un pueblo se expresa también en eso, ¿no? Entonces, porque expresáis como sois así, y el catalán tiene esa conciencia. Por lo tanto, cuando en un grupo nos conformamos circularmente, estamos ya generando una dinámica interna. En el círculo todos estamos equidistantes del centro. En el centro suelo poner a Pinocho, que era el tema de la conferencia, ni os lo he sacado, pero bueno, que es la mascota emocional de la clase, que es como nuestra mascota y el símbolo de la clase, ¿no?
Si hay en esa experiencia concreta vamos a tratar el caso de un niño específico, por ejemplo, que necesita arrope emocional porque su familia se ha separado, porque una hermanita está enferma, porque se ha muerto un familiar, porque el tema que sea, pues el pinochito lo ponemos cercano siempre al niño que sea motivo en ese momento de esa experiencia del corazón, ¿no? Nos colocamos en círculo, todos estamos a la misma distancia del centro, estamos creando un vínculo. Una vez que hemos sentado ojos cerrados, trabajamos un momentito con la respiración, lo que es soltar con la expiración. Podemos eliminar la ansiedad y habilitando la pausa respiratoria. Y muy interesante cuando hacemos que respire toda la clase con la misma cadencia respiratoria, estamos creando que en ese momento toda la clase es un solo pulmón, es un solo cuerpo, es un solo corazón. Estamos creando una sintonía de grupo no visible, pero muy potente, cuando todo el grupo respira igual, ¿no? Tercer paso, la lengua. Bueno, la colocación postural y la lengüita. Fundamental, porque si un niño hace un ejercicio con la lengua en su tono justo, podéis tener a un niño de 6 años hasta 40 minutos, 1 hora, casi sin moverse, aunque sea hiperactivo con tratamiento. Es mi experiencia que si la lengua suelta la tensión, el niño está en otro estado de conciencia. Eso sería, digamos, como es todo lo que es la preparación del cuerpo. Y ya vamos a lo que en ese momento vayamos a abordar. Por ejemplo, él decía esta mañana, hay que hacer un sitio, ¿no? Claro, en la clase hemos tenido varias veces que ha llegado un alumno o una alumna empezado el curso o 2 o 3 años después que ha empezado el grupo. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una experiencia del corazón en la que le decimos a los niños, bueno, ya le hemos dado su mesa y su silla, ahora en esta experiencia, en este ritual, vamos a hacerle un sitio en el corazón de la clase. Lo integramos. ¿Cómo lo hacemos? Yo invito a que los niños toquen su corazón, contacten ahí con su alegría, con su entrega, con lo mejor de sí mismos y luego hacen este gesto, todos extienden la mano hacia el compañero o compañera que ha llegado nuevo. Entonces le voy diciendo, por ejemplo, ¿no? Caso de, pues mira, Nerea, que esta niña además venía de otro colegio por un tema de maltrato de compañeros, así que imaginar lo que supuso esta experiencia para esa niña. Mira a tus compañeros ahora a través de sus manos, donde han puesto su corazón, te ofrecen su cariño, te van a ayudar, ya eres una más de la clase. Bueno, lo que en ese momento a mí también el campo me inspira en el discurso. Y siempre, eso ya depende, lo que cada momento suceda. Y también suele ser casi siempre igual el final. El final siempre es abrir los ojos, una vez que hemos conectado el corazón con los ojos, y desde el corazón mirar y sonreír a los compañeros. Tú no puedes hacerle daño a quien miras con buenos ojos. La mirada es el primer espacio que se violenta. O sea, antes de pegar el puñetazo ya se han endurecido los ojos. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos, y María me lo dice, cada vez que nosotros hacemos una experiencia del alma o del corazón, los niños están 4 o 5 días, toda la clase, como grupo jugando en el patio. Entonces, ¿qué significa? Que compartir tareas curriculares genera vínculo. Pero compartir una experiencia del alma, y si habéis hecho algún trabajo personal en vuestra vida que os haya realmente tocado en lo profundo, las personas que os acompañaron, aunque no hayáis vuelto a ver, son personas que sentís de una manera especial, compartir en grupo una experiencia tan profunda crea un vínculo potentísimo. Por lo pronto se desactiva toda violencia agresiva. Hay conflictos que son gran ocasión de aprendizaje, el conflicto siempre es un regalo, pero violencia no. Yo llevo 3 promociones y no hay violencia, se desactiva la violencia, porque yo no hago daño a quien quiero. Es una experiencia realmente, por eso para mí, educar con corazón no es una propuesta de resolución de conflictos, sino de prevención del conflicto. Yo tengo una pregunta sobre las 4 mentes que he mencionado, si somos unas, si tenemos un poco de cada una, cómo reconocerlas. Bueno, en realidad era una metáfora para introducir 4 tipos de inteligencia fundamentales a tener en cuenta en la escuela infantil. La primera inteligencia es la inteligencia del cuerpo, es la inteligencia que tiene que ver con los reflejos primarios, con eso que el bebé nace ya sabiendo, pero que hay que permitirle que los madure. Es como el reflejo de succión, el reflejo del moro, que cuando le asustas, el niño hace así, cuando le tocas aquí, hace así,
o hace así, si esos reflejos no están madurados, ¿qué pasa? Que si le tocas así, hace así. Si le pones a escribir antes de madurar esos reflejos primarios, hace así, porque que la mano se le va para arriba. Entonces es un esfuerzo, esos niños que ves mordiéndose la lengua, es muy difícil. Son niños personas, como yo, que les sobran las piernas, que estar sentado en una silla es como una tortura, porque no han madurado esos reflejos. Entonces, en la mente, la inteligencia somática es la inteligencia del cuerpo. Y hay personas que tienen esa inteligencia interiorizada. Es una metáfora decir que sois chamanas, pero es un juego para descubrir dónde está vuestra fuerza. Y por supuesto que se pasa por todas ellas. Si no has madurado, si no tienes esos reflejos maduros, no puedes pasar a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estás en el estrés, estás en el miedo. Y la inteligencia emocional no es nada más que el manejo de alguna forma de los estímulos naturales que tenemos para defendernos. Nosotros tenemos una antena que es en nuestros sentidos, a través de las cuales captamos, llega mediante una corriente eléctrica por la columna vertebral hasta el cerebro. Si todo está tranquilo, si todo está bien, llega al neocórtex y tienes una reacción tranquila. Pero si estás en el miedo, si estás en la tensión, si eres una persona hipersensible, que suelen ser los que no tienen madurados lo somático, respondes en alerta y entras en miedo y tienes una respuesta de ataque o de defensa o de congelación. Y te haces pis en la cama porque tienes miedo, tienes una serie de respuestas que tienen que ver con el miedo anterior. Claro, si tú estás en eso, no puedes, y le he llamado magia, porque es una magia ser capaz de manejarse en ese mundo intrincado que son las relaciones. Y metafóricamente le he llamado la maga o el mago. Pero claro, si no tienes esos dos cerebros, esas dos inteligencias maduras, ¿cómo vas a pretender leer y escribir? Que es un proceso inteligente. Yo en mi escuela jamás hemos enseñado antes de los 7 años, porque si no haces prelectura, preescritura, si no controlas ese brazo que se te va para arriba, ese susto que aparece, si no lo controlas antes, si no sabes lo que está arriba y lo que está abajo, es imposible que aprendas con sentido. Y nuestros niños aprendían leyendo cuentos y poesías y escribiendo poesías, dándoles sentido. Pero es que no es necesario aprender antes de los 7 años porque no tenemos maduro nuestro neocórtex. No hay posibilidad de aprender cognitivamente antes de los 7 años. Es una cosa que ahora otra vez hay que volverla a decir. Claro, si tú tienes en cuenta esto, tienes la posibilidad de pasar a otro tipo de inteligencia, que es la que he intentado mostrar, que es algo que está más allá, que es lo invisible, que es lo cuántico, lo que te acerca a los procesos intuitivos, que es muy importante tener en cuenta también la intuición. Tiene mucho que ver con la seguridad personal, tiene mucho que ver con permitirte ese oler de chamana, esa magia de poder manejarte en lo emocional y esa maravilla del conocimiento. Pero es una metáfora, es un juego y todas tenemos un poco de todo, pero hay una dominante y el reto y el juego es descubrir cuál es la tuya. Ya nos hemos pasado el tiempo, pero si hay alguna pregunta imprescindible, pues no, agradecer a Amparo, a David, a José María y a Maita estos 10 y medio que nos habéis regalado. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí, compartiendo vuestra sabiduría, vuestras mentes incisivas e inquietantes, y vamos a dar paso a las conclusiones. Creo que tienen algo para vosotros. Vero, ¿dónde está?
debe ser un secreto. Está lacrado. Gracias. Me da pena romperlo. Ah, se puede hacer sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Nos vamos. Sí, nos vamos.